Hola, buenas tardes amigos del canal de Noticias ANSES. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre las pensiones no contributivas. Hace poco salió publicado en el Boletín Oficial un decreto, el 843, en el cual legisló sobre las pensiones no contributivas a la invalidez. Hay muchísimos cambios y nuevos requisitos para poder acceder a la misma. Así que te recomiendo que veas este video hasta el final. No tiene desperdicio, va a ser largo, pero te vamos a informar todo lo que dice este decreto y su anexo con referencia a las pensiones no contributivas por invalidez. Antes de comenzar, como siempre, te voy a solicitar que te suscribas al canal. Comencemos. Este es el decreto que salió publicado en el Boletín Oficial, el 843. Vamos a dirigirnos a ver el artículo 3, que es muy importante leerlo. Nos dice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral se encuentran sujetas a revisión y auditoría médica y socioeconómica y podrá pedirse su revalidación según lo determine la autoridad competente. Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable a las pensiones ya otorgadas y a las que se otorguen en el futuro. Quería leer específicamente este artículo para que sepan que todas las pensiones no contributivas otorgadas van a estar en revisión y auditoría médica y socioeconómica. Ahora vamos a ver el anexo que está adjunto a este decreto. El anexo, que es de fecha 18 de septiembre, anexo 1, y nos habla de los requisitos. Vamos a ver muchísimas cosas relacionadas con las pensiones no contributivas por invalidez laboral, porque este es el primero de los capítulos y habla de los requisitos, y después vamos a ver en qué situaciones te la pueden retirar a la pensión, etc. Primero, podrán acceder a las prestaciones instituidas por el artículo 9 de la Ley 13.478, que rige las pensiones no contributivas, aquellas personas que cumplen los siguientes requisitos: encontrarse incapacitado en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca una disminución del 66% o más en la capacidad laborativa. En este caso el cambio es grande porque anteriormente se pedía el 76% para acceder a la prestación no contributiva por invalidez. Se ha bajado 10% y eso es muy importante. Este requisito se informará mediante la presentación del certificado médico oficial y la documentación médica respaldatoria. Todo suscrito por un profesional médico de establecimiento sanitario oficial o de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la ANDIS. Ahora, la ANDIS será la encargada de establecer el formulario del certificado médico oficial y su modalidad de confección por parte del profesional médico. Este certificado médico va a contemplar las condiciones de salud, los detalles de las causales de incapacidad laboral y el contexto socioeconómico del solicitante. Y acá vemos otro cambio en los requisitos. Es decir, que en el certificado médico no únicamente se va a hablar del problema de salud por el cual no puedas trabajar, sino que también ahí se va a incluir el contexto socioeconómico del solicitante. Este certificado médico y la documentación médica que lo respalde van a ser pasibles de revisión, evaluación y auditoría por la ANDIS, la cual podrá requerir su actualización de conformidad con los lineamientos que establezca. Este decreto es lo primero que sale con referencia a los cambios en las pensiones por discapacidad. Seguramente en el futuro van a salir nuevas resoluciones en el cual se nos va a explicar cómo tramitar las pensiones no contributivas por invalidez, y todo va a estar a cargo aparentemente de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué otros requisitos para poder acceder a la misma, aparte del 66% de discapacidad? No poseer un vínculo laboral formal ni encontrarse inscrito en el régimen general o simplificado vigente. Estamos hablando de monotributo o régimen general de AFIP, digamos. Acreditar la identidad mediante el Documento Nacional de Identidad, ser nativo o naturalizado y residir en el país. Los argentinos naturalizados deberán contar con una residencia continuada en el país de por lo menos 3 años anterior al pedido del beneficio. Las personas extranjeras deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años. La residencia se va a acreditar con la presentación del DNI para extranjeros.
en el caso de que los solicitantes sean menores de edad, el requisito se probará mediante la residencia mínima continuada en el país de 3 años por parte de sus padres, madres, tutores o guardadores, y la condición de residencia será acreditada nuevamente por el Documento Nacional de Identidad para Extranjeros. No estará amparado el peticionante por un régimen de previsión, retiro, es decir, no tiene que cobrar nada. En el caso de los solicitantes menores de edad, no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarles o alimentos o que teniéndolos se encuentren impedidos para poder hacerlo. No tener pariente o cónyuge que esté obligado legalmente a proporcionarle alimento y sustento económico o que teniéndolos no sea suficiente para la subsistencia. Lo que hay que ver es lo que el gobierno establece como suficiente para la subsistencia. No poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes para permitir la subsistencia. Y acá vemos el cambio, es que la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de establecer los criterios socioeconómicos con el fin de evaluar y acreditar el cumplimiento de este requisito. Es decir, que el ANDIS va a fijar todos los criterios económicos que debe cumplir el solicitante en cuanto a que no tiene ningún medio de subsistencia ni tampoco tiene parientes obligados a legalmente a proporcionarles alimentos, y que si los tuviera, esos parientes tampoco tengan lo suficiente para la subsistencia. Así que es muy importante tener en cuenta esto. No encontrarse detenido en establecimiento penitenciario o a disposición de la justicia. En relación a lo determinado en los incisos G, H y I, se tendrá en cuenta la actividad de ingreso de los parientes obligados y su grupo familiar, como así también cualquier otro elemento de juicio que permita conocer si el peticionante cuenta con recursos suficientes. Y acá algo importante, si el peticionante hubiera sido abandonado por su cónyuge, estuviera separado de hecho o divorciado, tales circunstancias se probarán mediante información sumaria producida por autoridad competente o testimonio o copia certificada de la sentencia judicial según corresponda. De la misma manera se procederá para los casos de ausencia con presunción de fallecimiento o desconocimiento de la residencia o domicilio de los familiares obligados. Como ustedes pueden ver, se están pidiendo muchos requisitos relacionados con los parientes del que solicita la pensión no contributiva por invalidez, ya sea para niños menores de edad o para personas adultas. Las solicitudes de pensiones no contributivas deberán tramitarse ante el ANDIS a través del mecanismo o procedimiento que la misma disponga. A los efectos indicados, la agencia, una vez que haya recibido el certificado médico oficial y la documentación complementaria, va a efectuar las diligencias que se indican en los puntos siguientes. Auditar el certificado médico oficial y la documentación médica complementaria. Va a disponer que se efectúe una encuesta socioeconómica del caso con el objeto de establecer el estado de necesidad del peticionante, la existencia de parientes obligados legalmente a la prestación de alimento y de otros familiares que puedan asistirlo, y el tipo, condiciones y características de la vivienda que ocupa y demás requisitos exigidos por esta reglamentación. Todos los datos van a tener carácter de declaración jurada. Va a disponer que se efectúe un cruce de datos socioeconómicos ahí va a cruzar datos con absolutamente todos los registros. Estamos hablando que va a cruzar datos con ANSES de todos los parientes, va a cruzar datos con la AFIP de todos los parientes, veo más abajo con el registro de la propiedad, con los registros de propiedad del automotor y créditos prendarios, etc. Es decir que va a cruzar datos de todas aquellas personas, parientes obligados legalmente a prestar alimento a la persona para ver si digamos, tienen el suficiente ingreso para subsistir o no. Solicitará a los organismos de previsión y de retiro de los que otorguen pensiones no contributivas nacionales provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solicitará el Registro Nacional de las Personas y de la Dirección Nacional de Migraciones, es decir, que va a pedir datos absolutamente por todos lados. Con el fin de evaluar la situación de los familiares obligados, va a verificar datos de remuneraciones, prestaciones de la seguridad social u otros ingresos. Y en el caso de menores sin representación legal, dará intervención al organismo de la minoridad competente.
Con base en toda la información obtenida, la ANDIS otorgará o denegará la solicitud de la prestación que se trate. Por lo que podemos ver, no va a ser un trámite que dure poco al iniciarse. Digamos, las pensiones no contributivas están tardando 2 años como mínimo en otorgarse. Pero bueno, ahora están todos estos requisitos, el certificado médico, el 66% de incapacidad y a su vez toda la evaluación socioeconómica de la persona que solicita y de todos sus convivientes. Haber de la prestación, liquidación y pago. El haber de la prestación se ajustará a lo dispuesto en la ley 16.472 y se va a devengar a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del acto administrativo que la otorga. Es decir, que no hay retroactivo desde la solicitud, sino una vez otorgada, de ahí se cuenta cuándo le tienen que pagar. La liquidación y el pago se va a hacer a través del ANSES, como se viene haciendo. El pago va a ser efectuado directamente al titular o a su apoderado o representante. Acá tenemos el capítulo 4 en el cual habla de apoderados y representantes necesarios. La designación de apoderados a los efectos del cobro de la prestación se hará mediante poder o carta poder extendida ante la ANDIS. Las prestaciones que perciban titulares menores de edad o incapaces declarados tales en juicio serán abonadas al padre, madre, tutor, guardador o curador según corresponda. Es decir, si es menor de edad no habría problema, pero si es mayor de edad tiene que estar declarado en juicio como tal incapaz. Los apoderados y representantes mencionados en el párrafo anterior quedan obligados a denunciar dentro de los 15 días hábiles de producida ante la Agencia Nacional de Discapacidad las variaciones en la situación de salud, económica o familiar, cambio de domicilio, etc. Y acá tenemos un capítulo muy importante que son las obligaciones de los beneficiarios. Los beneficiarios, apoderados y representantes, en su caso, están sujetos a las siguientes obligaciones: suministrar todo informe, certificado o antecedente y efectuar las declaraciones juradas y acreditar los hechos ante la ANDIS. Comunicar a la ANDIS cualquier cambio de la misma. Y en el siguiente capítulo habla de la suspensión de la pensión. Causales de suspensión de la prestación. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta reglamentación para el beneficiario, sus apoderados y demás representantes. Incomparecencia reiterada sin causa justificada en caso de citación relacionada con los requisitos para el goce de la prestación. En las citaciones se hará constar ese apercibimiento. Cuando se tuviera conocimiento de la ocurrencia de alguna de las circunstancias que dan lugar a la caducidad de la prestación, por percepción indebida de haberes, por encontrarse el beneficiario detenido en establecimiento penitenciario o a disposición de la justicia, cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación al beneficiario no pudieran ser entregadas por inconsistencia en los datos del domicilio declarados por él, y cuando las citaciones enviadas por, digamos en este caso la ANDIS, al beneficiario no pudieran ser entregadas por causales imputables al destinatario. Es decir, estas son las causales, digamos, por el cual se te puede suspender la prestación. Más allá de lo que nosotros podemos ver acá, el tema es que cuando te citen para que vayas, lo hagas, porque si no te pueden suspender la prestación. Ahora, ¿cuándo caduca la prestación? Por muerte del beneficiario o su fallecimiento presunto judicialmente declarado, a partir del día siguiente al deceso o de la fecha presuntiva del fallecimiento. Por renuncia a partir del último pago efectuado. Por abandono del país a partir de la fecha en que se conozca esa circunstancia. Se considera abandono del país cuando el beneficiario ha salido del mismo y no hay registro de ingreso en el transcurso de los 3 meses desde la fecha de salida. Cuando el titular sin causa justificada dejare de percibir 3 mensualidades consecutivas de la prestación a partir de la fecha del último cobro, así que hay que tener cuidado de que quiere cobrar, por incompatibilidad con otras prestaciones a partir de la fecha en que se produce esa situación, por haber desaparecido las causas que motivaron el otorgamiento, por condena a prisión o reclusión por más de 3 años a partir de la fecha de sentencia, cuando encontrándose suspendida la prestación por cualquiera de los motivos dispuestos en el capítulo 4, que ya lo vimos, y luego de publicado un edicto en el boletín oficial, la persona no se presentara dentro de los 60 días. Reconsideración.
aquel acto que deniegue la solicitud de pensión, se va a poder interponer un recurso de reconsideración dentro del plazo de 60 días de notificado. En caso de rechazo del recurso interpuesto, deberán transcurrir 12 meses de la notificación del rechazo para que el particular pueda peticionar nuevamente el beneficio. Es decir, que va a tener dos instancias. Si se te rechaza la solicitud, tenés 60 días para presentar el recurso de reconsideración. Si se te vuelve a rechazar, tenés que dejar pasar un año y volver a pedir el beneficio. Obviamente que vas a tener que hacer todos los trámites de nuevo y pasar todos los requisitos que acabamos de ver. Por último, tenemos el capítulo 9 que nos habla que estas pensiones son inembargables, son personalísimas y solo corresponden a los propios beneficiarios. No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno y se mantienen mientras subsistan las causas que la originaron. El video se hizo largo, pero me parece que hay varias cosas para ver, sobre todo el tema de los requisitos, que es fundamental, el recurso de reconsideración en el caso de que se te deniegue la pensión no contributiva, o las causales por las cuales se te puede caducar o inhabilitar la prestación, la suspensión de la prestación. Hemos visto cosas muy importantes. Vuelvo a reiterar, el decreto es el 843/2024. Espero que este video les haya sido útil a todos ustedes. Como siempre lo vamos a leer en los comentarios. Si necesitas verlo una o dos veces más al video, te lo recomiendo porque se habla de muchas cosas y de muchos requisitos en este nuevo decreto, en este anexo del decreto 843. Nos estamos viendo en el próximo video como siempre. Hasta pronto.